En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Es como siempre un gusto saludarles y más para reunirnos y poder compartir un poco de la palabra del Señor. Así que, corriendo, vayamos, busquemos los textos del día de hoy y dejemos que Dios a través de su palabra ilumine nuestros corazones y nuestras vidas. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú, allí te encuentro. Cuando el Señor, hermanos, nos llama a su servicio, más que una alegría, ¿no?, de poder ser partícipe de la viña del Señor, tenemos que entender que hay otras cosas que nosotros como cristianos y como hijos de Dios no podemos hacer, o tener claro que nosotros no podemos ser parte de las cosas de este mundo. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros somos llamados por el Señor a través de una vocación, somos esas personas que transmitimos el Evangelio a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, y hay tantas personas de que nos ven como esa persona que les puede orientar partiendo desde la palabra de Dios, ¿no? Un delegado, una catequista, el sacerdote, son esas personas que pueden dar esa palabra de esperanza para aquellos atribulados. Entonces, tener mucho cuidado, porque o servimos de luz para las personas o podemos servir de oscuridad. Y es que San Pablo hoy lo recalca, a tener mucho cuidado con nuestras obras, lo que está bien y lo que está mal. A veces ser demasiado extremista, y lo digo con esto de que hay muchas personas de que a todo le llaman pecado. Yo no como esto, que es precisamente lo que dice la primera lectura de hoy. Yo no como esto porque esto es pecado. Se habla de la idolatría, y es que a los católicos se les acusa mucho de esto de la idolatría, ¿no? Pero por las imágenes, cuando tenemos claros que no, nosotros sabemos, lo dice San Pablo, que existe un solo Dios, y él recalca que los alimentos o todo aquello que le quita el lugar a Dios, pues consiste en la idolatría. Quizá criticamos la Iglesia Católica, o se nos critica por eso sin darnos cuenta, o porque creemos que se tiene el suficiente conocimiento, sin darnos cuenta que hay otras muchas cosas, ¿no?, que en nuestra vida le quitan el lugar a Dios. Pero partiendo de estos, hermanos, y volviendo a dar un buen testimonio nosotros, es que tenemos que tener mucho cuidado. San Pablo dice una frase muy bonita ahora cuando hace referencia a los alimentos, sobre lo que sí es permitido o lo que no es permitido. Dice: entonces, por culpa de tu conocimiento haces que se pierda el hermano que tiene la conciencia poco formada, por quien murió Cristo. ¿Por qué San Pablo lo dice esto? Porque a veces nosotros, teniendo el conocimiento, hacemos las cosas no sabiendo que eso le puede causar un grave problema. Hay personas que dicen: yo me tomo una cerveza, pero eso no es pecado. No es pecado. No es pecado, pero ojo, ¿frente a quién lo estás haciendo? Una persona mal formada podría decir: mire, yo me tomo una cerveza o empecé a tomar porque yo veía al delegado que se tomaba una o dos cervezas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las cosas que vamos a hacer. Hay cosas, hermanos, que ciertamente no están mal, pero si esto va a causar un problema en los demás, entonces no lo hagamos, no sirvamos de piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Bien, continúo. De esta manera, dice: al pecar ustedes contra sus hermanos, haciendo daño a su conciencia por lo poco formada, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si un alimento le es ocasión de pecado a mi hermano, nunca comeré carne para no darle ocasión de pecado. Vean ustedes, tener mucho cuidado, porque sí, a veces somos tan extremistas: esto es pecado, no como esto. Hay tantas religiones que algunos que no comen ciertos alimentos porque es pecado, que yo no hago esto porque es pecado. Y no,
A veces no lo es, pero hay que tener cuidado, porque si esto va a causar una caída de mi hermano, entonces lo mejor es que yo no lo haga. Lo mejor es que me aparte para no dar un mal testimonio. Nosotros lo hablábamos hace poco y yo le decía a alguien, imagínese usted una persona poco formada dentro de la iglesia, sobre todo a los hermanos católicos, algunos que les gusta tomar mucho, que son católicos de nombre, caen en el pecado porque ven al delegado, vieron al sacerdote tomarse una cerveza y ellos siguieron el camino, y cayeron en el vicio y ahora están sumergidos en el vicio. Entonces, ¿cómo inició esto? Porque dimos un mal ejemplo, ¿no? Aunque tal vez no fuera pecado en sí, pero hay que tener cuidado y no ser ocasión de pecado para los demás, porque recuerden que si atentamos contra la santidad de nuestros hermanos, atentamos contra el mismo Cristo. Algo que llama mucho la atención y que me llama es de ponerse a pensar, es el evangelio del día de hoy, hermanos. Si ustedes ya lo leyeron, pueden ver cómo el Señor nos hace una invitación, que este evangelio lo podemos meditar en 10, 15 minutos, pero para poderlo poner en práctica creo que necesitamos toda la vida. Y si hay alguien que ya logró hacer esto, pues bendito sea Dios, ¿no? Y es que nuestra vida en una circunstancia difícil humanamente, ¿no? Pero perdonar a nuestros hermanos, dice Jesús, les dice a sus discípulos y hoy claro nos lo dice a nosotros: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Escuchen bien ustedes estas palabras: al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo llevar también la túnica; al que te pida, dale; y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Este evangelio, al dejarlo entrar en nuestro corazón, yo creo que es como cuando alguien entra a asear una casa que limpia todo y desarma todo lo que está dentro, y entender, ¿no? Lo difícil y casi imposible que es esto, humanamente hablando, como se lo decía, pero saber que para Dios esto no es imposible. Óyeme, ¿cómo perdonar? Y me preguntaba esto, yo le hacía esta pregunta al Señor: ¿cómo perdonar a aquel que me odia? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me rechaza? ¿Cómo voy a perdonar a aquella persona que se metió en mi matrimonio y destruyó mi familia? ¿Cómo voy a perdonar yo a aquel ser humano que fue capaz de quitarle la vida a mi padre, a mi hermano? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a perdonar? Y en ese momento, y me daba cuenta, y quizá el Señor quiere decirte esto a ti hoy, de la misma manera que yo te perdono a ti. Y esto debe tocar nuestros corazones y decirle al Señor: Señor, quizás yo no puedo, pero ayúdame, porque este es un caminar, hermanos, y un aprender juntos, y es muy difícil perdonar a aquellos que nos hacen daño. Ustedes, en cambio, sigue diciendo el evangelio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa, así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo. Pero óiganme, ¿cómo decirle al Señor: Señor, yo quiero perdonar a esta persona que todos los días me está molestando, que todos los días me hace daño? ¿Cómo yo puedo hacer? Bueno, así como el Señor nos perdona a nosotros todos los días y no mira nuestras ofensas hacia Él, nosotros también tenemos que aprender a perdonar a los demás. ¿Te va a doler? Claro que va a doler, porque humanamente es muy duro, ¿no? Es muy duro saber que alguien te ha lastimado y que no pensó en el dolor que te iba a causar, y hoy el Señor nos está pidiendo perdónalo. Entonces yo quiero que hoy en esta reflexión tú pienses en esa persona que te ha hecho tanto daño, y quiero que ores por esa persona y le digas al Señor: Señor, dame la fuerza para perdonarle, porque necesito perdonar. Recuerda que si tú perdonas, te liberas tú y vas a comenzar a ser feliz tú mismo. Quizá no eres feliz porque llevas eso allí atorado en la garganta: es que Él me lo hizo y quizá ni me va a pedir perdón nunca. Bueno, pues si no se arrepiente, ora por él para que Dios tenga misericordia de su vida, pero tú aprende a perdonar. Y todos tenemos que aprender a perdonar. Termina diciendo el evangelio hoy: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos.
palabra del Señor. Con la misma medida que midamos, vamos a ser medidos. Entonces, hermanos, hoy yo les invito, aunque empecemos a medir con la medida del amor, aunque a veces amar duele, pero si duele, dice la Madre Teresa de Calcuta, esa es una buena señal. El Señor nos pide grandes cosas, pero recuerden, no estamos solos. El Señor está con nosotros y nos acompaña. Él nos perdona todos los días, así que también nosotros vamos poco a poco aprendiendo a perdonar a aquellos enemigos que nos han hecho tanto daño. Oremos. Señor, hoy queremos presentarnos ante ti, porque lo que nos pides para nosotros es difícil, porque nos han hecho tanto daño muchas veces. Pero queremos, Señor, poner esas personas en tus manos para que tú tengas misericordia de su vida y ayúdanos a nosotros a perdonar, así como tú todos los días perdonas nuestras ofensas hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pasen un feliz y bendecido jueves. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Conoces mis palabras.